Voy a compartir con ustedes 12 de los muchos frutos de la humildad, solo 12. Pero hoy, como les escribí, les dije que trajeran su libreta de anotación y su bolígrafo, solo voy a compartir, voy a leer las citas bíblicas de los 2 primeros puntos. El resto voy a enunciarlos y enunciar sus citas, y ustedes escribirán el enunciado y también las citas bíblicas que lo acompañan. Así que si no vino preparado, busque la manera de estar allí para anotar. El tema: algunos frutos de la humildad. El primer fruto de la humildad lo presento de la manera siguiente. Escuchen con mucha atención. En todo momento o en toda circunstancia, solo en humildad se reconoce y se respeta el señorío y la autoridad del Señor Jesucristo sobre la vida de cada uno de nosotros. Repito eso porque es muy importante. En todo, y cuando digo en todo es en todo momento y en toda circunstancia, solo en humildad se reconoce y se respeta el señorío y la autoridad del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Quiere decir, amados, que por mucho que sepamos acerca del señorío del Jesús, que por mucho que sepamos de su autoridad, si no hay humildad, no hay reconocimiento, no hay sujeción, no hay vivencia bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Cuántos quieren vivir bajo la autoridad del Señor Jesucristo? Se necesita humildad para poderlo reconocer. Él mismo declaró lo siguiente en Mateo 28:18. Lo voy a leer en Palabra de Dios para todos, pero quiero traer a colación un poco de historia del momento, de la ocasión, del evento cuando estas palabras fueron dichas. Fue justo después de la resurrección, cuando ya había vencido el pecado, la muerte, el infierno y todo lo que tenía que vencer, y se levantó de entre los muertos, acude a sus discípulos y lo primero que les dice en este texto es: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido concedida por parte del Padre, y tengo ahora toda autoridad y todo señorío, tanto en el cielo como en la tierra, en las naciones, en todos los seres humanos, en medio del infierno mismo. Tengo toda autoridad. Y eso no es solamente para hablar de la autoridad que Jesús tiene, sino para reconocerlo y someternos a esa autoridad. Porque en la vida diaria poco nos sometemos al señorío y a la autoridad del Señor. Pablo, a quien se le considera como el fiel intérprete del Señor Jesucristo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 19 al 23, pueden buscarlo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es el poder de Dios. Es la fuerza
grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Observen, Dios el Padre, usando su poder que está disponible para nosotros por medio del Espíritu Santo, resucitó al Señor Jesucristo y luego en su momento lo ascendió a los cielos. Contra toda ley natural se impone la ley sobrenatural y lo lleva y lo sienta a su derecha. Y mire lo que describe el apóstol: muy por encima de todo gobierno. Piense usted en todos los gobiernos que existen, tanto humanos como espirituales. Todo gobierno, Jesús está sentado a la diestra del Padre por encima de todo gobierno y de toda autoridad y de todo poder y de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Por favor, dejen que el Espíritu Santo les dé luz y les ayude a ver y a observar la grandeza del Señor Jesucristo. Tiene toda potestad, toda autoridad, todo señorío sobre todo el universo, sobre todo cuanto existe, sobre todo gobierno, sobre todo poder, sobre toda autoridad. Jesucristo es la autoridad máxima. Está por encima de todo. ¿Cómo consideras al Señor Jesús? ¿Qué clase de relación tienes con Él en función de su autoridad, de su señorío? He oído a cristianos llamándolo Chucho, Jesucito y cosas parecidas. ¿Cuánta falta de respeto al Señor de señores, al que vive por los siglos de los siglos, el único Señor, el Rey de reyes y Señor de señores? No hay otro como Él. Y es interesante saber que Él vino a este mundo como Salvador, como Cordero de Dios. Se hizo humilde. Por eso tenemos que aprender es solo de Él, porque la humildad es una virtud del Señor Jesucristo y es también fruto del Espíritu Santo. La humildad no es producto del ser humano. El ser humano que logra ser humilde, que tiene la dicha de llegar a ser humilde, lo es por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Sin Jesucristo no hay verdadera humildad. Él es el único humilde y Él es el único que nos enseña la humildad, y de Él tenemos que aprenderla en nuestra relación diaria con Él a través de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, a través de la oración y de una vida rendida a Él, de fe, pero sobre todo de humildad, reconociendo lo que Él es. Y no solo eso, mire lo que sigue diciendo: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Existe algo en este mundo y en este universo que no esté bajo el dominio de Cristo? Ahora imagínense quién es mi Señor y mi Salvador, mi Rey. ¿Lo consideras así? ¿Te relacionas con Él así? ¿Te presentas ante Él así para adorarlo, para bendecirlo, para disfrutarlo? ¿Sometes en verdadera humildad con un corazón humillado en su presencia? Cuando estás en el templo, ¿cantas a Él en una actitud de humildad? Cuando estás en tu lugar solo de oración, ¿tienes esa reverencia y ese reconocimiento de la soberanía, de la grandeza, del poder y de la autoridad de Jesucristo? Si eso no se está dando, es por la falta de humildad. Pero de tu relación con Él
puedes aprender diariamente a renunciar de ti mismo y ser humilde, tomando su palabra, su voluntad. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y oigan, y lo dio como cabeza. Dice aquí, lo dio como cabeza de todo a la iglesia. De todo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia si estás en Cristo. Y si Cristo es tu autoridad, tu cabeza, en todo, no solo en los aspectos religiosos, sino en todos los aspectos de tu vida, en todo absolutamente, en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu profesión, en el medio donde vivas, en las relaciones de pareja, en relación de padres e hijos, de familia, de hermanos, en el mundo en que vivimos, de todo Él es la autoridad suprema sobre tu vida. Y no de vez en cuando, es diariamente, todos los días hay que reconocer ese señorío. Y jamás se puede reconocer si no hay humildad. Y la humildad no la produzco yo. Se aprende de la relación personal con Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Es fruto del Espíritu Santo. Y él dice que él considera a la iglesia como su cuerpo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados, una y otra vez voy a tratar de repetir esto. No basta, no es suficiente saberlo, conocerlo, enseñarlo, predicarlo. Hay que reconocerlo, porque eso es fruto, ese es producto de la humildad. Es tu experiencia personal a través de la humildad. No basta solo saberlo y conocerlo. Así le fue revelado al apóstol Pablo y por eso nos escribió esto. Pero hay otro hombre muy especial en el Evangelio, es el apóstol Juan. Él tuvo un privilegio que creo que ningún otro ser humano ha tenido. Y fue llevado al cielo. En Apocalipsis dice que el Espíritu Santo vino sobre él y quien lo estaba guiando le dijo: ven, entra, ven, sube acá. Y cuando él subió y entró al cielo, a él se le reveló lo siguiente. Quiero que lo vean conmigo, por favor, en relación con este señorío de Jesús. Apocalipsis 5, versículos 11 al 13. Apocalipsis 5, 11 al 13, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así dice el apóstol: luego miré, es testimonio personal, experiencia personal, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Oigan esto, el número de ellos era millares de millares y millones de millones, todos rindiéndole con humildad, con integridad, el debido culto de adoración al Cordero de Dios. Y observen, cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y dice Juan: y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos
en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta alabanza no es de vez en cuando, es permanente por los siglos de los siglos. Y lo que tú puedes ver allí es un contraste de unidad. Primero, el Dios a quien se adora, supremo, único, lo máximo, no hay nadie como Él. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, toda la creación, todos los seres humanos que tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y todos los ángeles que fueron fieles, en una actitud de humildad, de postración, de entrega, reconociendo y adorando a su Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que vivir en la esperanza de que un día vas a estar allí haciendo lo mismo. Pero hay que aprenderlo aquí. Por eso el Señor nos invita a aprenderlo aquí y aprenderlo de Él. Él es el ejemplo, uno. No hay otro ejemplo como Él. Y de su espíritu, como lo vamos a ver dentro de un momento. ¿No les parece majestuoso todo esto? Demasiado glorioso, ¿verdad? Alto es difícil de comprender, pero es así, es nuestro Dios. Y así es como debemos relacionarnos con Él, respetarlo. Y el mejor respeto es hacer lo que a Él le agrada, porque la humildad del Señor fue demostrada justo en ese proceso. Piensen ustedes aquel momento en el que el Señor Jesús confiesa que estaba triste, agobiado, lleno de tristeza, lleno de dolor, por muchas razones. Y va por 3 horas a solas, se postra de rodillas y le dice al Padre: Padre, ¿acaso existe un plan B? ¿Acaso hay otra posibilidad de hacer algo diferente? ¿Será posible que yo no tenga que tomar esta copa? Pero luego vuelve al fundamento, a la realidad, al acto de humildad. Pero no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú. ¿Cuántos de nosotros diariamente sabemos por la palabra de Dios qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo que no debemos hacer y decimos: Dios mío, tú me entiendes? Yo sé que he pecado, pero tú me entiendes. ¿Cuántas cosas hacemos en el diario vivir en la que nos justificamos diciendo que Dios nos entiende? ¿Y qué queremos decir con eso? ¿Acaso Dios es cómplice nuestro? ¿No entendía el Señor Jesucristo mejor que todos nosotros al Padre? ¿Y qué le dijo? Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Y sabe por qué tú y yo diariamente hacemos lo que no es la voluntad de Dios? Porque nos falta humildad para reconocer la autoridad que tenemos sobre nuestras vidas. Esa es la razón. Nos falta autoridad, la humildad para recibir, para aceptar esa autoridad. Porque es imposible someterse a esa autoridad si no hay humildad de corazón. Y esa humildad de corazón la enseña Jesús en una relación personal con Él. ¿Cuántos quieren seguir fracasando en el intento de hacer la voluntad de Dios? ¿O cuántos quieren tener progreso, crecer en la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta por qué les he dicho que la humildad es fundamental? Lo fue en el Señor Jesús. Y para llegar a ser
aquí como hombre, para llegar a ser y ocupar el lugar que luego le dio el Padre, primero tuvo que negarse absolutamente a hacer su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y tú y yo no somos ninguna excepción. Nosotros tenemos que estar involucrados en ese propósito eterno de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, en este sentido, estar de acuerdo conmigo es estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de recibir esta palabra, ¿voy a seguir viviendo como a mí me parece? Justificándome, diciéndome que Dios me entiende y sabe todo. Y perdóname, Señor, por lo que hice con tanta liviandad. ¿Dónde está el respeto y el temor de Dios? Ese es el primer fruto, y porque Dios me ha dado esa palabra a mí, la quise compartir como el primer punto, porque solo Jesucristo es la única esperanza de gloria para nosotros. No hay nadie más, es Él. Y tenemos que aprender a someternos a Él. ¿Estamos de acuerdo? El segundo fruto de la humildad, se lo quiero plantear de la manera siguiente. En humildad, es decir, de corazón, es como siempre se reconoce, se acepta y se sujeta al Espíritu Santo en completa dependencia de Él como su único guiador en todo. Lo repito con mis propias palabras. La razón por la que hoy hemos menospreciado al Espíritu Santo y no le hemos dado el lugar que le corresponde en nuestras vidas y en la comunidad, en el cuerpo de Cristo, y lo ignoramos constantemente, es la falta de humildad. Porque en humildad es cuando se le reconoce a Él conforme la palabra. No dependemos de si lo siento o no lo siento, si lo veo o no lo veo. Dependemos de que la palabra lo dice. Y conforme la palabra yo lo acepto. Y no solamente lo acepto, sino que lo respeto y me someto a Él y dependo de Él. La vida cristiana verdadera siempre tiene que estar en dependencia del Espíritu Santo. Si no dependemos del Espíritu Santo, no hay guía hacia la verdad. El único que nos guía a toda la verdad es el Espíritu de Dios. Y si tú no lo respetas, si tú no lo tomas en cuenta, si tú no tienes comunión con Él, si no disfrutas de su presencia, si no te sometes, si no eres humilde para esperar hasta que Él te guíe y te muestre cómo Él quiere que tú vivas y qué quiere que haga, entonces no vemos la forma de agradar a Dios en todo y de hacer su santa voluntad. Y yo no estoy exagerando, estoy diciendo la verdad, así lo enseña la palabra. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. El primero de ellos fue una enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo. Se encuentra en Juan 14, versículos 15 al 17 y luego el versículo 26. Juan 14, en la Reina Valera del 60. Juan 14, 15 al 17 y luego el 26. Mire lo que dice Jesús, obsérvalo bien, es para ti como lo fue para los apóstoles. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Mira bien, si verdaderamente tú dices que me amas, demuéstramelo, obedeciendo mi palabra. Y en la medida que me obedezcas, yo te voy a dar esta promesa. Y escúcheme más. Es imposible obedecer por amor, obedecer
para adorar y agradar a Dios, su palabra, a menos que seamos humildes. La humildad es el puente, es el camino, es el medio a través del cual podemos llegar a obedecer a Dios. Por eso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Padre y yo le amaremos y vendremos y haremos morada en Él. Jesús no estaba jugando, estaba enseñando con profunda verdad y gran significado para la vida de cada uno de nosotros. Entonces dice, el otro consolador, yo me voy a estar con el Padre, pero a ustedes no los voy a dejar solo, no los voy a dar huérfanos. Ustedes necesitan de mí, pero vendré a través de mi Espíritu, vendré a través del Espíritu, de la promesa del Padre, el otro consolador. ¿Y qué va a hacer el otro consolador en nuestra vida? Veamos cómo dice. Para que esté con vosotros de vez en cuando. ¿Así dice el texto? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, pero el Señor le dice, está con ustedes y estará en vosotros. Pero ya el Espíritu vino y está en su iglesia y debemos ver las manifestaciones de su presencia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué más dice? Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que Dios quiere que sepamos y que debemos saber. Solo las enseña ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Toda la palabra que está escrita, que Jesús enseñó, que se escribió de Él, podemos leerla una y otra vez, pero a menos que el Espíritu Santo esté interviniendo, no la vamos a entender, no la vamos a creer, no nos vamos a someter. Pero cuando el Espíritu Santo está allí en mi vida, iluminándome, ayudándome, abriéndome los ojos, el entendimiento, en la medida que yo lo creo, que yo me someto a Él, que yo dependo de Él, Él me da la luz necesaria para discernir la palabra, y la palabra comienza a obrar en mí, y entonces el Espíritu comienza a transformar mi vida de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. ¿Estamos? Pero con un acto de humildad, en un corazón humilde, que está dispuesto a seguirle. ¿Qué más dice la palabra? En el capítulo 16 de Juan también, versículos 12 al 15, en Reina Valera, Jesús le dice a los apóstoles, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Para los apóstoles y para nosotros, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que quién cumplió la obra de redención y de salvación para nosotros? Cristo el Señor. ¿Quién es el que nos enseña la obra de esa salvación y de ese propósito y de esos principios del reino? El Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús ya cumplió su función aquí en la tierra, ya se fue, vendrá pronto, pero dejó a su Espíritu y Él es el que está guiando mi vida y la tuya. Yo tengo que conocerlo, yo necesito depender de Él, yo necesito tener su comunión, su presencia ardiente constantemente en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu.
Necesito oírlo. Y a propósito quiero decirles, el Espíritu Santo hoy habla a sus hijos de mil maneras. Te habla por la voz de un niño, te habla por un acontecimiento, te habla por alguien que tú no conoces, pero le escuchas hablar o oyes la noticia, la situación que vive la persona, y viendo eso el Espíritu Santo puede estar hablándote. Te habla por su bendita palabra todos los días cuando con humildad tomas la palabra para estudiarla. Ahí está el Espíritu Santo hablándote. Cuando estás en el trabajo, en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tus hermanos en la fe, con tus compañeros de estudio, de trabajo, cuando el Espíritu Santo tiene la acción en tu vida, porque tú le permites en la humildad, Él te guía, Él te habla. Y tú puedes aprender a conocer la voz del Espíritu Santo. Y te lo digo no porque sea mejor que tú, pero sí conozco muchas veces cuando el Espíritu Santo me dice solo una frase: hazlo, no lo hagas, ven acá, levántate, háblale, dile esto. Él es Dios y vive en mí y vive en ti y vive en ti para hacerte compañía, para guiarte, para tener comunión contigo, para hablarte, para decirte lo que quiere que haga y cómo quieres que seas y cómo quiere que hagas las cosas. Esa es la promesa de Dios para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Así lo ha determinado Dios. Así que tenemos un privilegio grande. Por eso, si queremos ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos la humildad. ¿Cuántos de los que están aquí quieren glorificar al Señor Jesucristo de verdad? ¿Cuántos quieren hacerlo? El Señor dice en su palabra al pueblo de Israel, y también creo que nos dice a nosotros: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, divaga. ¿Quién conoce si verdaderamente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Él. Y si yo quiero glorificar al Señor, verdaderamente yo necesito del Espíritu Santo, porque así lo dijo el Señor Jesús. Veamos lo que sigue diciendo. Observen conmigo. Él me glorificará. ¿Quién? 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 Él me glorificará con las obras que hace. ¿A través de quién? De los humildes, de los que están sujetos, de los que son sus instrumentos, de los que se dejan usar para que el Espíritu Santo glorifique al Señor Jesucristo, con su vida, con sus hechos, en todo sentido. Él me glorificará. Esa es la palabra del Señor. Porque tomará de lo mío, tiene autoridad para tomar de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, se lo hará saber. ¡Qué bendición! ¿Qué tiene el Padre, hermanos, para nosotros? Y todo lo que tiene el Padre, ¿de quién es? Del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo tiene toda la autoridad para tomar de lo que tiene el Padre y hacérnoslo saber a nosotros conforme a su voluntad. No dicen amén, no dicen gloria a Dios, no dicen nada. Es glorioso. Por eso dice en Efesios, que ya lo leímos, que todo ese poder con el que el Señor levantó a su Hijo y lo ascendió está disponible para los que creen. Es nuestro. Y ese poder se manifiesta a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos habla y nos da una serie de instrucciones en Romanos capítulo 8, versículos 9 al 14. Romanos 8, 9 al 14. Y dice:
en la Reina Valera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo se conoce a un hijo de Dios? Cuando es guiado por el Espíritu, viviendo no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el mismo apóstol nos da un secreto muy lindo. Véanlo conmigo. En Gálatas 5, versículo 16, y luego los versículos 22 y 23, y por último el versículo 25. Sigan conmigo. Gálatas 5, 16, 22 al 23 y el 25 en la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice Pablo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el secreto para no seguir los deseos de la carne? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Vivir por, ser guiado, dirigido por el Espíritu. Y luego los versículos 22 y 23 dice, y el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y el último versículo 25 dice, si el Espíritu nos da vida, entonces ¿qué? Andemos por el Espíritu. Nosotros no podemos ignorar esta palabra. Nosotros no podemos poner esa palabra allí solo para predicársela a otros. Yo estoy llamado a vivirla las 24 horas del día, vivir por el Espíritu. El Señor dijo, yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, volveré otra vez. Pero mientras tanto, ahí está mi Espíritu para guiarlos. Tenemos la presencia de Jesucristo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Pablo lo dice, y por cuanto sois hijos, el Padre ha dado en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Porque somos hijos, no nos ha abandonado. ¿Y para qué? No solo para hablar en lenguas, y dichosos los que hablamos en lenguas. No solo para echar fuera demonios, no solo para tener dones, no solo para cantar y hacer cosas, es para vivir una vida que le agrada a Dios, es para ser transformados a la imagen del Señor Jesús. Todo eso es fruto de la humildad y vemos los resultados cuando se es humilde. Mientras no hay humildad, no vemos los resultados. ¿Oyeron eso? Bueno, hasta aquí les he hablado detalladamente de los dos primeros puntos y les he leído las porciones bíblicas. Ahora viene el trabajo de ustedes. Si verdaderamente ustedes quieren conocer esto, anoten. Voy a hacer los 10 enunciados que quiero compartir con ustedes, uno por uno, con la cita bíblica. Y aquí me van a ayudar, con mucho gusto. Veo que hay ahí interés para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Antes de darle el tercer enunciado, pues llevamos dos. En
Mateo 5:3 dice que el reino de los cielos le pertenece a los humildes. Compruébenlo. Mateo 5:3. ¿De quién es el reino de los cielos? De los humildes. Ahora sí, llevamos 1 y 2, vamos al tercero. Tercer fruto. En humildad se ora con reverencia, sin arrogancia. ¿Cuántos quieren orar con reverencia y sin arrogancia? Entonces ahí está la cita bíblica. Lucas 18, 9 al 14. Tomen notas. Quiero ser bondadoso con ustedes. Si por algún motivo no trajo dónde anotar ni con qué hacerlo, si usted me escribe a mi correo electrónico y me pide el bosquejo, se lo mando gratis y se lo mando doble. Le mando el del domingo pasado y el de este domingo. ¿Cómo le parece? Para que usted tenga el material y lo estudie, pero tome notas para estudiar, porque esto lo va a investigar usted en su casa. Número 4. En humildad se es agradecido y se confía plenamente en Dios en medio de cualquier adversidad. En humildad se es agradecido, y esto es una cosa que falta mucho en nosotros. Y se confía plenamente en Dios en medio de cualquier adversidad. Salmo 37, Proverbios 3, 1 al 10 y Filipenses 4, 4 al 13. Y ahí está nuestra secretaria colaborándonos para que usted pueda anotar. Número 5. Escriban rápido, pues, escriban rápido. Vuelva al 4, señorita. Pero escriban rápido. Escriban siquiera las citas. Salmo 37, Proverbios 3, 1 al 10 y Filipenses 4, 4 al 13. Ahora sí, quinto. En humildad se evitan las contiendas y la vanagloria. ¿Cuántos quieren evitar contiendas en la casa? Se evitan las contiendas y la vanagloria. Al contrario, se valora a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses 2, 3 al 5. Filipenses 2, 3 al 5. Número 6. En humildad se procura depender diariamente, sin murmurar, de la dirección del Señor Jesucristo. Santiago 4, 11 al 17. En humildad se procura depender diariamente, sin murmuración, de la dirección del Señor Jesucristo. Santiago 4, 11 al 17. Número 7. En humildad se soporta y se sobrelleva a los demás. ¿Cuántos quieren eso? Para mantener la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado a todos y amarnos. Efesios 4, 1 al 7. Efesios 4, 1 al 7. Número 8. En humildad siempre se está en el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren estar en el propósito de Dios? Eso es en humildad. Romanos 8, 28 al 39. 8, 28 al 39 de Romanos. Número 9, el noveno fruto de la humildad. En humildad se aprende a vivir en el cuerpo de Jesucristo como verdaderos hijos de Dios. En humildad se aprende a vivir en el cuerpo de Jesucristo como verdaderos hijos de Dios, según Romanos
12, 1 al 21. Romanos 12, 1 al 21. Usted va a tener sermón allí para toda la vida, ¿verdad? Número 10. En humildad se desea, se anhela, se quiere la palabra de Dios para vivir en santidad. Se desea, cuando hay humildad se desea la palabra de Dios para vivir en humildad, para crecer en la salvación y para saber cómo vivir para Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 25 y capítulo 2, 1 al 3. Número 11. En humildad se atrae poderosamente la presencia renovadora de Dios, su gracia y su perdón. Es a través de la humildad que tú atraes poderosamente la presencia renovadora de Dios en tu vida, por su gracia, por su perdón. Isaías 57, 15 al 16. Y por último, número 12, en humildad se puede amar y perdonar como Cristo perdona y como lo ha ordenado. En humildad se puede amar y perdonar como Cristo perdona y como lo ha ordenado. Y hay varias citas. Mateo 6, 12 al 15. Mateo 18, 15 al 35. Efesios 4, 25 al 32. Y Colosenses 3, 5 al 17. Ya han anotado. Ahora quiero terminar, y escúchenme acá por favor. Una vez más quiero recordarles que no basta saberlo. Hay que vivirlo. Recordemos siempre que el reino de Dios es ¿de quiénes? De los humildes. Mateo 5:3. A ellos le pertenece porque los humildes han aprendido la humildad de su relación personal con Cristo por medio del Espíritu Santo, y en ellos se reproduce el fruto del Espíritu Santo. No busques la humildad en lugar equivocado. No hagas ayuno para ser humilde. No des plata para lograr la humildad. La humildad está en una persona, en la persona del Señor Jesucristo, y la reproduce el Espíritu Santo. Aprended de mí. Y el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu, no es fruto humano, no es de este mundo, es celestial, es divino. Y Él es el que lo produce. Así que si el Espíritu está en nosotros, su fruto debe verse. El fruto del Espíritu Santo, permítame decirlo a mí, espero que no ofenda a nadie, pero con esto quiero decir que el fruto del Espíritu Santo está en primer lugar que los dones. La iglesia pelea y lucha por tener dones, porque la iglesia ha sido enseñada mal, la iglesia ha sido enseñada a servir, pero no ha sido enseñada a vivir como hijos de Dios. Y la iglesia está llamada a vivir como hijos de Dios primero. Y el fruto del Espíritu Santo es para los hijos de Dios, y los dones son para los siervos de Dios. Y las dos cosas son importantes, pero tienen superioridad. Primero es ser hijo y segundo es ser siervo, servirle como hijos. ¿Está claro? Y la mayoría de la gente
Se le dice cuando vienen a la iglesia: bautízate para que le sirvas a Dios. Y tenemos el Instituto Bíblico para enseñarte cómo servirle a Dios. Y la gente comienza a servirle a Dios y luego se cansan y renuncian y se van al mundo porque no han aprendido la base sólida de tener una relación con su Padre, no han conocido a su Padre. Y por eso Dios nos da su palabra, su verdad, su espíritu, para que vivamos aquí primero como hijos y luego en su momento le sirvamos como Él quiere que le sirvamos. Es el momento para que ustedes, mis amados, recuerden, no es suficiente saberlo, es indispensable aprender la humildad que acaba con el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia, la rebeldía, la incredulidad, la dureza de corazón, etcétera, etcétera. Yo les pido con urgencia que acepten la invitación del Señor Jesús, y con esto termino. La voy a leer en dos versiones diferentes. Mateo 11, 28 al 30. Lo voy a leer primero en la Reina Valera. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El domingo les dije que muchos judíos consideraban la ley como una carga, como un yugo. Pero Jesús los invita a tomar el yugo de Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Claro, los judíos tenían que hacerlo por su propia fuerza, pero los cristianos en Cristo lo podemos hacer con la fuerza del Señor y con la presencia del Espíritu Santo. Por eso es fácil obedecer al Señor cuando se vive en la humildad. Y en la palabra de Dios para todos, estos versículos dicen así: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. ¿Le creen al Señor Jesús? Quiero hacerles una recomendación. En la página de la radio, radio.igleavid.org, está la enseñanza del domingo pasado. No importa que la haya escuchado, vuelva a escucharla, analícela, deje que el Espíritu Santo le ministre. Y en esta semana se va a subir la enseñanza de hoy. Entonces tiene las dos enseñanzas más las notas. Mire, lo voy a ilustrar así, escúcheme. El Señor Jesús contó que un día un hombre fue al campo y encontró un tesoro. Lo tomó y lo escondió. Y fue y averiguó con el dueño del campo e hizo todos los sacrificios posibles y compró ese campo. No le interesaba tanto el campo, le interesaba el tesoro que había encontrado. Y el Señor Jesús dice: así es el reino de Dios. Y yo quiero decirles, si esta palabra hoy Dios se la ha dado como un tesoro, observe todo lo que tenga que vender, todo lo que tenga, de lo cual tenga que deshacerse con tal de comprar este tesoro, que al fin de cuentas usted no lo va a comprar.
es la gracia de Dios. Quiero decir con ello, invierta tiempo, interés, amor, gozo, toda su fuerza para dedicarle todo el tiempo a estudiar esta palabra. Use todos los medios, aún haga más investigaciones, busque otros conceptos acerca de esta enseñanza, pero métase en lo que la palabra de Dios le ha dado. Y óigame, conviértase en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, humilde, porque el reino de los cielos es para los humildes. Dios el Padre habita en las alturas y en la santidad, pero también habita ¿con quiénes? Con los humildes. La humildad es algo que se ha tenido un poco. Usted la va a poner en el lugar que le corresponde. ¿A cuánto les ha hablado Dios? ¿Creen que es una carga, un yugo, o es ligero si tienen la ayuda del Espíritu Santo? Colóquense de pies. Ore allí donde está y haga una decisión delante del Señor. Mire, alguien puede decir, caramba, esta palabra es tan buena, la voy a estudiar porque esto es lo que le voy a predicar a Juranito, lo voy a predicar en tal lugar, ya tengo los sermones. Olvídese de eso, porque la persona que necesita oír y reoír y seguir oyendo ese mensaje no es otra persona, es usted. Así que dedique tiempo a estudiarla para usted, y cuando ya la viva, entonces compártala con otro. Pero esa palabra no es para otro, es para usted. No piense en nadie más, piense en usted ahora mismo. Así que ore y haga una decisión, por favor. Decídase ahí delante del Señor, ¿qué va a hacer con la palabra? Haga una propuesta, haga una decisión, tome una decisión con el Señor. Padre Santo, te pedimos hoy al iniciar que tu Espíritu Santo interviniera. Y yo sé que tú lo has hecho. Gracias. Pero una cosa es decir la palabra y otra cosa muy distinta es vivir la palabra. Una cosa es oírla y otra cosa es mantenernos en ella y vivirla. Así que bendito Padre, así como te pedimos que nos ayudaras a entender, ahora pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos des la fuerza. Señor Jesús, tu palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y apelamos a ti, Señor, rogamos delante de ti que así como tú has tenido a bien darnos esta palabra, seamos terreno fértil, preparados en la humildad, para que tu nombre sea glorificado, para que cada día crezcamos en la salvación, para que cada día podamos ver que nos parecemos más a ti, Señor Jesús, para que cada día podamos observar que se está cumpliendo tu propósito en nosotros, el propósito de transformarnos de gloria en gloria a la imagen misma de tu Hijo. Por eso oramos y clamamos y nos colocamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dele un abrazo a la persona que tiene a su lado. Bendígala.